siempre nos lleva a más luz. Siempre nos lleva a más luz. Entonces vemos que Nicodemo estaba con, ¿quién eres, Señor? ¿Eres el yo soy? Y Jesús le dijo, no, yo soy la luz, soy la paz, soy la vida. Pero Nicodemo seguía. Entonces a Nicodemo se le reveló lo que era el nacimiento, se le habló de un nuevo reino, se le habló de la cruz, de la resurrección, Nicodemo estaba con el templo y Jesús le vino a revelar el cuerpo. Entonces le habló de la gracia. Entonces era mucho lo que, no fue un momento, nosotros acá tenemos 15 versículos, pero fue toda una noche donde se le tuvo que ministrar, y mientras Jesús le hablaba, le soplaba espíritu que te necesitaba esa letra que estaba muerta adentro de Nicodemo, porque esta es la revelación. De nada nos sirve sabernos toda la Biblia, de nada nos sirve repetir versículos si esos versículos, si esas palabras no están infladas con el Espíritu. De nada sirve, de nada. Más nos valiera no saber nada, antes que saber mucho y que eso esté muerto y sin el Espíritu. Porque dice el último versículo que les quiero dejar, es el de 2 de Corintios 3:6, que son los ministros competentes del nuevo pacto. Buscamos el segundo versículo, el último digo, 2 de Corintios, con esto termino, 3:6. ¿Cuál es la diferencia de hablar una palabra con el Espíritu y una palabra sin el Espíritu? 2 de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de un nuevo nacimiento. Y dice, no de letra, no de un versículo, no de frases de salmos memorizados, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. A ese nuevo nacimiento es el que se refiere el de Nicodemo, la palabra inflada por el Espíritu. Muy bien, muy bien. Amén. Muy bien. Amén. Te sirva, que solamente sirva para que cada vez que leamos la Biblia busquemos el Espíritu. Cuando escuchemos a nuestras hermanas, escuchemos el Espíritu. Que Dios nos abra los oídos del entendimiento, nuestros oídos espirituales. Es para todas, es para todas. Hay un espíritu en cada palabra, hay un espíritu en cada letra, hay un espíritu que lo podamos escuchar. Es el tiempo del Espíritu, mis amadas. Que no leamos como algo rápido. A eso se refiere el tener nuestro tiempo de intimidad, nuestro tiempo de hablar en lengua, que Patti nos dice. ¿Por qué no ponemos y pensamos, ¿será Patti? ¿Será Sandra? A mí no me beneficia en nada. ¿A usted, Patti? ¿La beneficia? ¿Se la beneficia? No. ¿Quién es el beneficiado? Es el Señor en todas las cosas. Sepamos identificarnos, hermana, que es el Espíritu el que está soplando, el que está hablando. Dejemos que cada palabra que leamos sea inflada por el Espíritu. Decir, Señor, quiero verte. Dimensionada al reino. O sea, eso es lo que debemos de comenzar a ver. Porque Juan es un libro que muestra la persona, no la narratoria de lo que Jesús hizo, sino muestra la persona, las características que hacía el poder de Cristo en Juan. O sea, por eso es que nada más muestra ciertos milagros, ¿sí? Nada más muestra ciertos milagros. Y bueno, uno de estos que después que este de Nicodemo tiene es toda esta riqueza que ahorita Sandy nos dijo, ¿sí? O sea, fijémonos bien siempre que leamos,
O sea, ¿de qué está hablando? ¿De quién están hablando? ¿Cuántos son los que están hablando? ¿Está hablando nada más Jesús? ¿Se está hablando de la Trinidad? O sea, ¿están hablando los tres o está hablando uno? ¿Sí? Porque aquí en el 11 vemos que no solamente hablaba en singular, sino, como nos decía Sandy, hablaba en plural. ¿Quién es más? A ver, ¿quién es más entonces? ¿Sí? Porque lo que sabemos, hablamos. Y Entonces, esa noche marcó tanto la vida de Nicodemo, que después lo podemos ver en Juan 7 y en Juan más adelante, o en otro versículo, que es en Juan 7 dice de que los fariseos, 2 años y medio después de este encuentro, los fariseos seguían queriendo capturar a Jesús, ¿sí? Y se complotaban y se complotaban y enviaron a unos alguaciles, dice en el capítulo 7 de Juan, para que lo trajeran preso. Resulta que cuando vienen delante de los fariseos, en el capítulo 7 dice, ¿y dónde está? No, este hombre es increíble, no tiene ningún pecado, es increíble. Venían asombrados, los que iban a arrestarlo a Jesús se asombraron y no lo trajeron. Y ahí estaba, entre esos hombres, estaba Nicodemo y le dice, cuidado, cuidado, porque no es que nuestra ley dice que tiene que tener testigo lo que dicen para arrestarlo. Nicodemo ya no estaba del lado de los fariseos, sino que ahora la ley que él sabía era una ley entendida, era una ley masticada, era una ley inflada por un espíritu de entendimiento, que es a lo que se nos está llamando a nosotros. Luego, cuando Jesús es crucificado, José de Arimatea va ante el César y pide el cuerpo de Jesús, y también ahí aparece Nicodemo, quien dice que compra 100 florentines, un monto de dinero que era mucho, en aloes, en mirras, en perfumes, para el cuerpo de Jesús. Lo volvemos a ver. Es decir, que no desaparece de la vida de Jesús, sino que al igual que José de Arimatea, de lejos, ¿sí? De lejos, pero eran seguidores. Jesús, de cuando él vino y le habla la palabra, ¿no? Él se interesa en que el otro lo entienda. ¿Cómo es Dios? Dice el apóstol que Dios viene y nos balbucea, ¿no? Que se hace como chiquito para que nosotros lo entendamos. Ese mismo corazón es el que veo acá en Jesús. Él va a Moisés como diciendo, vos me vas a entender de lo que yo hablo, porque lo que yo te voy a mostrar como ejemplo, vos me vas a entender. O sea, hasta dónde llegue el amor de Jesús hacia Nicodemo, de hasta hacerle traer a memoria algo, para que él entienda de lo que él le estaba hablando. Pero ahora no es salud, ahora es vida eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo se termina haciendo chiquito Jesús para que Nicodemo entienda lo que él había venido a hacer? Y lo más importante es que no son 15 versículos, no son 15 versículos, fue todo un encuentro, fue toda una noche donde hablaban, y Jesús le tuvo que reformatear toda la cabeza a ese hombre. Pero ¿sabes qué? Lo que decís vos me hizo acordar a las tinajas del casamiento, de las bodas que Marcelita nos compartió. Es decir, ¿qué hay? ¿Qué tienen ustedes acá? Entonces Jesús usó de lo que tenía Nicodemo, que era todo el conocimiento, la letra. Pero él sabía que esa letra necesitaba ser inflada, necesitaba el soplo de ese espíritu. Así es. Pues sígase, ¿no? Lo del Juan el Bautista. Claro. Dígale, digo. No le sugiero. O sea, estoy diciendo que le siga con lo de Juan el Bautista. Pero no, ¿a dónde? Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá y estuvo ahí con ellos y bautizaba. En el 22, porque tú leíste 21.
Para Pati, que me bajaste de la nube. Y Decime la cita, Juan. o sea, Juan 3, 22. 22. Ya estás en la nube, así es que ya síguete ahí. El amigo del esposo. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El único que bautizaba era Juan el Bautista. Después que Juan lo ve a Jesús, aún a sus discípulos que tenía Juan el Bautista le dicen, no soy yo, es él, síganlo. Ahí síganle y ahí dice. Ahí sí. Entonces Juan bautizaba y también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Cuando dice aún es porque era algo que estaba escrito y que iba a pasar. Estas son las piezas que los fariseos tenían para armar el cuadro, ¿sí?, profético, porque todo lo tenían, pero no lo querían encajar, es decir, por eso no se entiende por qué no lo veían. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. No solamente los fariseos tenían este problema con respecto a la purificación, sino que vemos que también Juan y los judíos. Entonces ellos eran guardaban mucho contaminaban, y aún nosotros lo hemos visto en las epístolas de Pablo, cuando dice en el libro de Corintios que aún ni sus prendas toquen. Cuando sabemos que alguien anda, cuando habla de un fornicario, de un hechicero, Pablo nos aconseja de que ni siquiera sus ropas toquemos. Esa contaminación habla acá. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que significa maestro, mira que el que estaba conmigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, le dicen, ¿te acordás el que vino el otro día y que vos dijiste, este es el Cordero de Dios que quita? A ese se están refiriendo. El que estaba contigo y que vos diste testimonio y bautiza, y todos vienen a él. Se nos está yendo la gente, le decían los discípulos. Estamos perdiendo adeptos. Me dejan mi iglesia y se están yendo a la otra, le decía. O sea, esto no es nuevo, no es nuevo. Juan el Bautista, es decir, o es tu look, porque era muy de avanzada, Juan tenía una apariencia, cabellos largos, vestido de túnica, y dice, mira Juan, vas a tener que hacer algo porque la gente se está yendo con ese que diste testimonio. Y respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ay, esa me gusta a mí. ¿Cuántas veces hemos dicho que todo es de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y sin embargo, cuando nos pasan cosas como esta, decimos, ¿y por qué se va la gente? Y no podemos decir, todo es de Dios, todo es del cielo, si no nos fuere dado del cielo. Versículo 28, vosotros mismos me sois testigos. Ustedes me escucharon, le dice Juan. Ustedes me escucharon, no me vengan a preguntar, no me hagan pecar. Ustedes me escucharon. Yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado. Entonces, el que tiene la esposa es el esposo. ¿De qué esposa está hablando acá? De la iglesia. La iglesia. ¿Y la iglesia existía en ese tiempo? No. La vino a traer Cristo. Pero la estaba viendo Juan. La estaba Estaba viendo profetizando. Juan. Exacto. Entonces, cuando escuchemos este versículo en una boda de matrimonio, nos tenemos que parar y hacer como hace el apóstol, que nos dijo así. ¿Se acuerdan cuando hacía esto? Estácate. ¿Se acuerdan? Para que vayamos, ¿sí? Para que vayamos viendo, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo, y ahí se pone él. Yo solamente soy el amigo de la esposa. Ahí está Juan, yo soy el amigo.
Hermoso. que está a su lado y le oye. Se goza grandemente de la voz del esposo. Es decir, yo me gozo. Chicos, esto no es para pelear, que se vayan con él, que se quede. Esto me da gozo, es para gozarnos, es Mi para amor, gozarnos. Así pues, mi gozo está cumplido. Si se van con él, mi gozo es cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mengüe. ¿Sí? Entonces, eso es una profecía también que se da hoy en nuestras vidas. Es necesario que Cristo crezca en nuestras vidas y que yo mengüe. Fueron palabras de Juan, pero fueron palabras actuales, porque la palabra es viva. Ahí está. Ese es el espíritu de esa palabra. Ese es el espíritu, que cuando nosotros la repitamos, digamos, sepamos el entendimiento. Yo en esta nueva naturaleza tengo que morir y tiene que crecer Cristo. Todas las virtudes tienen que ser manifiestas, tengo que manifestar paz, tengo que manifestar todas las virtudes, paz, paciencia, amor, bondad, benignidad, conocimiento, virtud tiene que salir. Es necesario que él, ¿a quién se refería él? A Cristo, que caminaba y la gente ya lo elegía. Y le dejaban la iglesia vacía a Juan el Bautista. Y no se enojaba, porque ¿qué decía Juan? Es necesario que esto pase. Si eso pasa, mi gozo está cumplido. Amadas, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día que nosotros digamos eso? No, y qué hermoso es poder vernos como cuerpo, ¿sí? Y que nosotros podamos ver a la siguiente generación, ¿sí? Con lo que tiene que hacer, porque esa es nuestra labor. O sea, ser impulsores de la siguiente generación, que toda esta riqueza que el Señor nos ha dado, nosotros la podamos transmitir, ¿sí? A quien sea. Yo digo, al que se deje, al que ponga el oído, a ese hay que darle. ¿Por qué? Para que pueda entender, ¿sí? Entender, no conocer ni saber, sino entender desde su espíritu, ¿sí? Que él es el siguiente portador de esta palabra. Por eso el apóstol Pablo hace mención del atleta, que el atleta corre, entonces nosotros vamos ligando postas, nosotros corremos y le pasamos la posta a la siguiente generación, pero debemos hacerlo de manera disciplinada, de una manera constante. Hoy, Sandy, vamos corriendo juntos. Uh-huh. Vamos corriendo juntos, porque, o sea, yo voy corriendo con mis nietos. ¿Me explicó? O sea, nos podemos sentar en la mesa y poder hablar todas las verdades que ya en ellos hay. Y que a veces ellos me enseñan, y estar nosotros también apercibidos de lo que el Espíritu está haciendo en las siguientes generaciones. Sí. Eso es hermoso, hermoso poder darnos cuenta, como Juan el Bautista, llegó mi tiempo. Hoy le decía a una mujer, porque me decía, pero ¿cómo? De lo que nos habló el apóstol de Simeón, que nada más Simeón estuvo para ver nacer y anunciar al Mesías. Esa fue su vida, para eso nació, para un momento. Y yo le decía a esta persona, no te preocupes de un puesto, de un lugar, de un nombramiento. Que tú sepas cuál es tu diseño para que tú lo cumplas y sea el motivo, la razón, ¿no? Como de Ana, que también nos mencionó, 7 años casada y 85, santo Dios. O sea, 83 años de viuda para ver nacer a Cristo, o sea, a Jesús. Eso también es importante, por eso les digo, no es tanto pasar la posta. A mí me quedó muy claro desde ya no sé cuántos años, el apóstol dijo, no, vamos corriendo juntos. Y así es. Hoy podemos ver
las generaciones juntas corriendo, ¿sí? Y eso es lo que pretendemos, que yo lo que pretendo es que corramos mis nietos y yo juntos, mis hijos y yo juntos. Por eso las mesas de lo que a veces habla el apóstol, que tienen que ser mesas, ¿sí? No para el chisme, sino para enriquecernos en el espíritu. De acuerdo a la perspectiva, a lo que Dios les está mostrando a los jóvenes, ¿no? A los niños. Entonces, eso es lo que dice. Y luego dice el 31. Pati, Sí. ¿puedo preguntarle, la obstetra es el que recibe al bebé cuando nace? Sí, nada más que en el caso de Simeón, sí, el obstetra es el que recibe. El obstetra es el que recibe a los bebés. No es el ginecólogo, es el obstetra. No. ¿Sí? Por eso el apóstol lo mencionó como obstetra a Simeón, ¿sí? O sea, él lo recibió y lo anunció, ¿no? Eso es lo que pasó. Sí, yo no sé si la palabra yo no encuentro que diga que él recibió a Jesús como partero, ¿me explico? Pero yo creo que más bien fue José. Pero lo que hace una vez que él lo recibe y lo anuncia, lo dice, ¿sí? Dice, para esto he nacido. Hoy no, a mí eso se me hizo tan tremendo. Yo dije, vivir con alegría, con contentamiento, con estar esperando y deseando ese momento. Ese momento. ¡Wow! Yo dije, Señor, ay, que nos quitemos de la vanidad, bien dice Eclesiastés, ¿no? Que nos quitemos de la vanidad y cumplamos el diseño. Ahora, saber qué diseño, porque esta persona me decía, pero como qué diseño tengo, ¿no? Le digo, tienes un montón y no te das cuenta. Ahí está nuestro tiempo de intimidad con Dios. Porque tú a lo mejor lo que tú estás esperando es un nombramiento. Pero quien te nombró y te envió es el Señor. Vete como parte del cuerpo. ¿Qué tan importante eres en el cuerpo? En la reunión. En la reunión. Y ve que tu función parece pequeña, pero no es pequeña. Ante los ojos de Dios, no, ninguno, el de la puerta, el de la limpieza, ninguno es pequeño, ninguno. Si tuviéramos que poner nuestra función en cuestión de una nota musical, cada uno de nosotros sería una nota, que Claro. cuando todos estamos, ¿sí? Y vamos con la cabeza puesta en dar de nosotros, como se nos dijo el domingo, en dar, ¿sí? Todos ejecutamos una melodía y es espiritual. Claro, claro que sí. Claro. Que ese tiempo está siendo un tiempo muy trascendental. O sea, como yo les decía el domingo cuando presidía, o sea, viene una cosa hilada con la otra. Exacto, sí. O sea, yo lo veo así. Sí. Yo lo veo, o sea, si bien es diferente a lo que hoy habló el apóstol, porque en junio habló de romper ciclos, pero terminar ciclos, sí, y romperlos. Pero ahora habló de cuánto podemos permanecer en esos círculos que si bien son horizontales, ¿sí? Deberíamos de ser círculos circulares, pero ascendentes, ¿sí? Hacia arriba. Y cada vez más haciendo nuestra vida, o sea, que cada vez más el Cristo en nosotros,
¿sí? Se vaya perfeccionando. Tiene que ser un círculo, pero ascendente. No que te quedes ahí en el horizontal, ¿no? Nada más. No, sino tiene que ser ascendente. ¿Sí? Pati, Sí. hace años, yo no sé si en el 2014 o antes, él puso como ejemplo las órbitas. Entonces, aquellos que están más abajo, pero que al crecer van ocupando otro lugar. Es como que va ascendiendo. Yo lo vería como es, usted lo que decía de ascendente, me trajo a la memoria eso que él hablaba, de las órbitas, que íbamos Sí, todos juntos, pero tú cierras un ciclo y una vez que lo cierras, no es que te desconectes a otro. No, 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 sino que de ese debe de subir a otra posición, a otra circunstancia, ¿sí? Yo pasé por esta situación, pero ya me quedé, es como, miren, yo lo veo con la vida de Claudia, ¿sí? Para mí fue muy claro, muy, muy claro cuando ella dijo, se terminó este ciclo con la muerte de su mamá. Y nos puede sonar hasta duro, nos puede sonar insensible. No, 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 no es cuestión de sentimentalismos ni de emociones. Es cuestión de realidades espirituales. Y cuando ella dijo eso, comenzó a ascender su círculo. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque todo es alrededor de Cristo. Todo debe de ser alrededor de Cristo, pero no que te quedes en esa rotonda que hoy hablaba el apóstol. Porque es cierto, es cierto. Si nosotros no, cuando vamos a la congregación, no hacemos diferente, ¿sí? El ámbito, usted sigue en una rotonda, ya sabe lo que sigue, ¿no? Después de la cantada, siguen 1, 2, 3, y luego sigue el anuncio, y luego sigue, o sea, eso ya la rutina, ya la conocemos. Ya la conocemos. No, no se trata de eso. Se trata de que ok, vas a la reunión, pero a ver, vas con una expectativa de lo que Dios va a hablar. Mire, a mí al menos este domingo me habló y senté el lunes, nos sentamos el doctor Luz y dijimos, a ver, vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Vamos en círculos ascendentes o ya nos quedamos estacionados? Y cada uno en sinceridad y honestidad, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay decir, sabes que sí, ando en nos quedamos ya aquí como comoditos, ¿no? Y yo le he pedido al Señor, Señor, cuando ya me veas cómoda, incomódame. Incomódame. Porque no puedo dejar, ¿sí? De ver las cosas como tú las tienes que ver. Entonces yo no me puedo acomodar a mi posición y a mi postura. No, 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 no. Vamos, a la remecida para que en el Señor sea ascendente y dé el salto para la siguiente etapa que tengo que aprender, pero siempre dependiendo de Cristo, alrededor de Cristo. ¿Sí? Aferradas a Él. Y a mí me encanta la postura del Juan el Bautista, fíjese. Aunque después sí vemos que después dijo, oigan, si era o no era, ¿no? Pobrecito, yo ya cuando se las vio media difícil, ya en la cárcel, pero, a ver, léete el 31, Sandy. 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y él les estaba diciendo quién, de dónde venía él. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Hablaba de su autoridad, hablaba de dónde viene él, hablaba de su dominio.
¿Cuántas veces hemos escuchado que lo mayor gobierna lo menor? A eso se refiere, a Así esa es, autoridad, así a es. esa autoridad. Y lo que vio y oyó, acá está hablando de una sola persona. Antes había hablado la Trinidad en el versículo 11, ¿se acuerdan que lo leímos? Sí. Que dijo, lo que sabemos hablamos, lo que hemos visto testifica, pero acá lo dice en singular. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Él se pone en tercera persona, se sale de él y les dice, esta persona les viene a hablar lo que ha oído y ustedes no le creen su testimonio. Si le dice que lo ha visto, que lo ha oído, ¿por qué dudan? ¿Cómo esa facilidad que tenía? Él les hablaba la Trinidad, hablaba en tercera persona, y usó todo para que la gente lo entendiera. El que recibe su testimonio, este atestigua de que Dios es veraz. No es Claro. una mentira, no es una mentira, porque el que Dios envió, ¿a quién se está refiriendo? A Él mismo. Las palabras de Dios habla. Es decir, a mí me envió Dios y hablo las palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Y de nuevo les vuelvo a hablar el Espíritu. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. De nuevo les vuelve a hablar de la autoridad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esta persona que no cree en que Jesús es el Hijo de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo. ¿Mm? Sí. Pero de acá, de tu cabeza, vos vas elevando, entendiendo esos criterios de los cuales él habla. Que habla la palabra de Dios, porque lo dice, pero en el espíritu está ese soplo que dice Sandra, que no está en la palabra. Dani me dice, mami, yo leo la Biblia y no le entiendo. Me dice, necesito una Biblia que sea fácil de entender, ¿sí? Que tenga un lenguaje que yo, porque yo la leo, me dice, esa que vos tenés, y yo no le entiendo. Me dice, me aburre y la dejo de leer. Entonces, cuando vos no tenés el ejercicio, esa construcción, a mí me pasó igual, pero hoy sí entiendo. ¿Pero por qué? Porque uno va haciendo una construcción de pensamientos, de criterios de Dios, de argumentos contra argumentos. Entonces, cuando viene a tu vida un argumento que no es Dios, vos sabés cómo confrontar ese argumento en Dios, con un criterio celestial, con un criterio que viene del cielo. Pero tenés que tener una construcción adentro, porque si no, ¿de dónde la sacas? La estantería que dice el apóstol. Si vos estás en reuniones donde no está Cristo, está llena la estantería de cosas humanas. Cuando vos vas a responder en tu vida, en una situación, saca el último tarro que pusiste. Y si fue humano, es humano. Ahora, si viene del cielo y es celestial, porque tus reuniones estuvo en el medio Cristo, la respuesta, el tarro y la sustancia de la que vos estás dando respuesta es diferente. Pero tiene que ver con una gestión de vida. ¿A dónde yo me senté? ¿Busqué luz? Lo que decía Sandra hoy. ¿Busqué la luz o no? La luz no voy a ir. No, yo ahí no le entiendo, no sé, no me gusta leer, no me gusta, ¿sí? Todos los argumentos que puedo llegar a levantar para no verme desnudo ante la palabra. Porque la palabra, ¿qué hace? Te corta, te penetra, te hace conocer tu corazón, escudriñar, o decir, esto soy yo, pero no lo quiero ser más, yo quiero cambiar, quiero salir de ahí. Para eso tengo que tener reuniones sistemáticas de más luz para poder entender, para poder aprender, para poder comprender lo que se me está diciendo, porque no lo termino de entender, porque no lo estoy viendo, quiero verlo, entonces quiero más luz. Entonces me reúno, me junto, voy, estoy, escucho. No porque lo entienda todo, sino porque quiero, porque hay una gestión de vida que dice, yo quiero entenderte, Señor, yo quiero saber más de vos, te quiero conocer más cada día, quiero entenderte como vos pensás. Yo quiero resolver los asuntos en la tierra como si fueras vos.
y quiero que eso me salga de adentro, que esté toda la estantería celestial, cosa que cuando tenga que gestionar y dar una respuesta, sea la tuya, no la que daría la Claudia Ramos, ¿sí? No la que ¿Qué es lo daría mi que, mamá en la qué es lo cultura que de donde yo me necesitamos? crié. ¿Qué es lo que necesitamos, Clau, cuando yo les decía de que tengamos nuestro tiempo de intimidad para volver? Estoy orando, yo en mi oración estoy orando para que Emita, Dina, Teresita tengan sueños espirituales. Ustedes me han escuchado, está grabado, está en el grupo, lo dejé ahí, para que tengan sueños espirituales. Tienen que volver las visiones espirituales, tienen que volver las profecías, para que cuando alguien nos pida una oración, para que alguien nos diga, oremos por esto, ahí tengamos la respuesta, porque ya Dios nos habló. Pero hay a todas esas cuestiones que vos has dicho, a ese conocimiento, necesita ser cambiado por algo. Hay un precio y es tiempo. Y es lo que hoy la generación de este momento no está dispuesta a dar. Tiempo. Tiempo de estar sentado, tiempo de estar en oración quieto. Dígale hoy a cualquier persona, estate quieto 2 horas en silencio. Pero sin embargo, frente a la televisión, nos podemos pasar horas toda la tarde. Pero si es para estar con el Señor, no lo hacemos. Nosotros podemos salir y llevar al hospital, a la farmacia, visitar, hacer esto, ir acá, ir al colegio. Le decimos, ¿tuviste tu tiempo de intimidad con Dios hoy? Hoy no pude, se me hizo tarde. No estamos dispuestos a darle tiempo de calidad al Señor. Hace Amada, muchísimos... perdón, yo quería compartir algo, perdón que interrumpa, hablando de lo que dice Sandrita, Claudia, la pastora Patti, llevando el mismo hilo de ustedes, quería compartir, Cris me pidió ella hacer un ejercicio conmigo, algo que nos pidió el apóstol, y ella me dijo, Marce, quiero que vos me digas, ¿quién dices que yo soy? Cristi, ¿vos quieres contar? ¿O quieres que continúe yo contando? No sé si, ¿qué te parece? Bueno, no la escucho ahí, Cris. Continúa Bueno, vos más. continúo yo.